Bien, la doctora María Angélica Pivas es vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay. Está aquí con nosotros, doctora. ¿Cómo anda? Buenas Bien. noches, muy bien, Gracias gracias. por la visita. ¿Y cómo se siente en Gualeguay? Bien, está hace ya más de 2 años que está, ¿no? Desde el 2014, en marzo de 2014, la verdad que muy bien. No se Muy aburre, bien. digamos. No. No, no, no. Digo porque, bueno, por allí ser integrar un tribunal tiene, me parece, menos ajetreo al de ser... Indudablemente que el eh, cambio es, yo venía de, o sea, pasé por todos los cambios, juzgado de claro, instrucción, el claro. viejo juez de instrucción o jueza Sí, de sí, sí. instrucción que desapareció, el cambio al modelo acusatorio, transité por juzgado de garantía, ahora estoy en tribunal, obviamente que el cambio se sintió, pero haber estado tantas décadas en una trinchera y Claro. estar ahora, no digo que es de menor responsabilidad en absoluto, pero ahora el cambio es notable, toda la Claro, porque era responsabilidad de, condena, ¿no? ahora es absolución o condena. Claro, y cuántos les sirvió el nuevo código? Yo creo que es fundamental. Nosotros, eh, los viejos jueces de instrucción, recuerdo que nos reunimos allá por el año 2000 aproximadamente en Victoria, porque decían que éramos los que resistíamos el cambio. En ese momento nos reunimos 26. Y fue muy difícil conseguir que los 26 pudiéramos coincidir en Victoria, dejando la jurisdicción y conseguir a alguien que subrogara, ¿verdad?, en la jurisdicción, un juez civil o alguien laboral que se hiciera cargo al menos por unas horas, pero el propósito era reunirnos y manifestar nuestra voluntad de querer transitar hacia el sistema acusatorio. Nosotros teníamos un viejo sistema mixto, inquisitivo, mitigado, o sea, mitad escritural, mitad oral. Pero en definitiva el cambio, para nosotros ver que una causa llevaba años y que ahora en un año o en meses, En la ¿verdad? condena. Se puede llegar a la condena. Recién estaba escuchando en el corte el tema del juicio abreviado también. Claro, el O planteo que sea, hace la diputada sí, estaba de escuchando La que Paz. francamente me enteré hoy por los medios, más la información que acaban de dar ustedes. Son instituciones muy importantes, muy importantes. Así que bueno, sí, obviamente se ha logrado más en agilidad. Este, yo ver causas de abuso sexual infantil que databan del año 2008, de Claro. criaturas, llamarlas ya es revictimizarlas, volver a pasar por todo un proceso, eso ya no se ve más. Ya no se ve más, en menos de un año de esto ya tenemos la declaración de la joven mediante cámara Gesell, tenemos un protocolo interinstitucional de aplicación en caso de abuso sexual infantil o ASI conforme la sigla, qué es lo que debe hacer y qué no se debe hacer por parte de cada institución para evitar, ¿no es cierto?, este fin de revictimizar al niño. Y eso se está viendo, o sea que el cambio para mí, que hace muchas décadas que estoy en el sistema, ha sido muy, muy importante, muy Eh, importante. Volviendo al tema de la diputada María Alejandra Viola, ¿no? De Cambiemos la Paz. Ella lo que propone por allí me parece que es interesante, porque lo que plantea básicamente dice, si los juicios o los imputados en delitos de corrupción pueden solucionar así rápidamente, digamos, una situación, digamos, ¿no? Por eso ella proponía que el- cuando no superan los 6 años de prisión y no comprendan a funcionarios, digamos, ¿no? Eh, y me parece que por allí hasta se puede tener en cuenta, digamos, esto de, porque a lo que apunta ella, eh, es a esto de si el hecho de que vaya a un funcionario denunciado por corrupto, el hecho de que vaya a un juicio oral y público, no sirve también como una especie de advertencia o de mensaje hacia, digamos, otros funcionarios públicos que pueden aparecer en diferentes situaciones. O sea, que como que la cosa no se resuelva entre cuatro paredes y de hoy para mañana y nada más, me parece. Claro, Es atendible, me parece, sí, el me, tema, ¿eh? me gustaría sinceramente ver los fundamentos del proyecto. Ujú. Conozco lo que ha salido Sí, sí. hoy en los medios, como acabo de decir. Eh, Primero, sí, en la suspensión del juicio a prueba tenemos la figura no para los funcionarios, por ejemplo. Ahora, a mí me gustaría analizar más detenidamente cuáles serían los inconvenientes para que una persona que esté sospechada de corrupción
se sometiera a un juicio abreviado, que no es bajo cuatro paredes. ¿Por qué digo esto? Porque el juicio abreviado es juicio al fin, es una salida alternativa al tradicional, al juicio ordinario, por así decirlo, pero implica que la persona, ante un hecho que ha sido calificado por un fiscal como delictual, esté diciendo, sí, admito la existencia del hecho, supongamos, me enriquecí, participé en ese hecho, confiesa, obviamente asesorado por su abogado, con asistencia letrada ante el fiscal, y llegan a un acuerdo. ¿Qué es lo que van a acordar? O negociar, porque no hay que tenerle miedo a esas palabras, porque en definitiva negocian la pena. Pero cuidado, tenemos el hecho admitido con la calificación legal acordada y la pena. No su modalidad. Que va a ser menor, digamos, a si fuera un juicio oral. O sea, si estamos hablando de si hay eso sería especular. De 2 a 10 en peculado, qué sé yo, o sea, podría haber una pena de término medio. Podría ser. Pero no se olviden también que está una accesoria, que es la inhabilitación perpetua. O sea que, yo no sé. Primero, y además está la cuestión de la expropiación, que me parece muy interesante. Tal como estamos hablando, tomamos el caso de Juan Pablo Aguilera, digamos, ¿no? Cuñado del exgobernador Uribarri, al que concretamente le dijeron: usted tiene toda esta serie de delitos, peculado, negociación incompatible con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude a la administración pública. Le ofrecemos juicio abreviado, reconocimiento del hecho, 3 años de prisión efectiva, expropiación de su imprenta millonaria y expropiación de su vivienda millonaria. Y seguramente una inhabilitación perpetua para ejercer el cargo público en su caso. Es para analizarlo. Por eso, sí, yo creo que... Es para analizarlo. Yo no desecharía y más en el ambiente que se está viviendo, si queremos pacificar, porque en definitiva el fin de la justicia es esto, darle paz a la sociedad. Y si hay una persona que está reconociendo por la condición, por la circunstancia que sea, o porque quiere una menor pena, y admite que cometió el hecho, y admite la calificación, y acuerda la pena con el fiscal. Bueno, pero está bien, doctora, pero a ver, yo creo que por allí podría haber alguna excepción para el corrupto o el narcotraficante. A mí me parece que... Podría ser, o el violador, digamos, ¿no? O sea, fíjese lo que pasó. Usted lo tiene en Gualeguay, en la cárcel de Gualeguay, a Petaco Barrientos, uno de los jefes principales del narcotráfico en Entre Ríos, ¿no? Condena en juicio abreviado por doble homicidio, 11 años de prisión. Doble homicidio. Todo indicaría de que ya estaría en condiciones de salir el año que viene. Y es uno de los principales jefes del narcotráfico, digamos. O sea, aunque en la causa no apareció el tema narcotráfico, fue únicamente por el doble homicidio. O sea, estamos hablando de, por una condena que podría haber sido perpetua, ¿no? Se traduce a 11 años de prisión y, digamos, ya estamos en la mitad del año que viene, saldrían en libertad. Y hay cientos de escuchas telefónicas hoy por hoy que le vienen haciendo a Barrientos, que sigue manejando desde la cárcel el sistema del narcotráfico en Paraná. Bueno, todo depende también del tribunal que vaya a realizar ese juicio abreviado. Sí. Bueno, ¿y se da tiempo usted para seguir trabajando en lo que era uno de sus objetivos, y lo ha hecho de manera intensa, apasionada y con mucho ímpetu del tema de la trata de personas? Seguimos, sí. Hemos recorrido la provincia recientemente con la Oficina de Género del Superior Tribunal de Justicia, que me han invitado, así que junto con la Universidad Nacional de Entre Ríos, ahora para fin de mes estoy invitada a la 4ª Jornada Internacional Mujeres contra la Corrupción, que son 3 días en el aula magna de la Universidad de Buenos Aires. Disculpe, estoy un poquito difónica. Y bueno, uno de los temas es el acceso a la justicia, y mi tema principal va a ser, en realidad, es el no acceso a la justicia de las mujeres víctimas de trata de personas.
tomado como el acceso de justicia como un derecho fundamental, pero que es el Estado el que me tiene que garantizar el acceso a ese derecho fundamental, que es la justicia. Y estas víctimas no lo tienen. Por eso lo que hablábamos hoy un poquito en el corte, este avance que implica esta ley que ha sido recientemente aprobada en Buenos Aires, que modifica el Código de Habilitación, en este caso de boliches llamados whiskerías, nightclub, que en definitiva lo que encubren son prostíbulos. Y lo que prohíbe esta ley, que es un si viene proyecto... el señor Gase a estudio, estaría fantástico. Así podemos apagar el aire que nos está afectando, digamos, ¿no? Este es el proyecto conocido, el proyecto Vera, que en realidad es un proyecto que data del año 2014. Recién ahora tuvo tratamiento, y es excluir de estos locales la contratación de mujeres llamadas alternadoras, que en realidad es un eufemismo para encubrir la mujer prostituida que ejerce esa actividad en estos locales. Pero fíjense que, a diferencia de Entre Ríos, nosotros tenemos una ley que ya desde el año 2012 está prohibiendo los prostíbulos. A menos ya no cuentan con el aval oficial, no se los habilita más. Y de hecho los que estaban ya fueron clausurados en toda la provincia. En este caso, Vera fue por el Código Contravencional. Bueno, de cualquier manera es un avance. No está diciendo vamos a clausurar todos estos prostíbulos, pero les está quitando la mujer que estaba siendo obligada a prestar servicios sexuales a cambio de dinero en estos lugares. Y él lo reconoce en los fundamentos de su proyecto, pero era la forma como de entrar a esta cuestión. Espero que no se queden solo en eso, porque tienen que avanzar mucho más. Y lo descuento, porque realmente es un militante que hay que reconocerle, más allá de lo político y demás, un militante desde siempre contra esta lucha contra la trata de personas. Y cómo uno ve mientras sucede esto con Vera, que sabemos de su tarea, digamos que en Buenos Aires se está queriendo aplicar algo parecido a lo que ya años se lleva adelante en Entre Ríos, ¿no? Sí. ¿Cuánto puede desolucionar todo esto, ¿no? ¿Cuánto puede ayudar, digamos, a esta lucha? Bueno, le estarían quitando el objeto de transacción, porque acá lo que estamos hablando es que la mujer está tomada como una mercancía, como un objeto, está cosificada. Si yo saco la oferta, le estoy quitando la mujer prostituida, fíjense que no estoy diciendo prostituta, la mujer prostituida, en estos lugares no van a poder ser más prostíbulos. Yo creo que acá en Entre Ríos fue distinto, fue más radical en el sentido literal de la palabra. Directamente fuimos a lo que tenemos desde el año 1949 con la convención que adoptamos de Naciones Unidas contra la explotación sexual y la trata de personas con fines comerciales. Somos abolicionistas, o sea, reconocemos el problema, pero no lo vamos a reglamentar. Tampoco vamos a perseguir a la mujer como lo hace el sistema prohibicionista, que la considera una delincuente. Nosotros desde el año 1949, es más, desde el año 1936 tenemos una ley, que creo que en algún momento lo charlamos en tu programa, la 12.331, que lo toma Vera también como fundamento. El artículo 15 nos dice que a lo largo y a lo ancho del país no pueden haber las famosas llamadas casas de tolerancia, como se hablaba ya en esa ordenanza reglamentarista del año 1875 en Buenos Aires, que después se expandió a lo largo y a lo ancho del país, sobre todo Rosario. En fin, Entre Ríos yo creo que hizo las cosas bien. Dijo, no puede ser que una ordenanza en plena democracia esté habilitando prostíbulos, cuando tenemos una ley de la Nación, la 12.331 del año 1936, que los prohíbe. Y es una ley vigente, donde tenemos compromisos internacionales, donde nos obligamos a reprimir y prevenir fundamentalmente la trata de personas con fines de explotación sexual. Y no lo estábamos cumpliendo. En el resto del país, en la mayoría de los lugares, no se está cumpliendo. Y bajo eufemismo se están habilitando prostíbulos.
Yo creo que el proyecto es importante, pero Claro, el tema es porque uno ve, doctora, que Entre Ríos quedó como una especie de isla, ¿no? O sea, porque en Buenos Aires se siguió todo igual, en Santa Fe sigue todo igual, en Corrientes sigue todo igual, en Misiones sigue todo igual, y en Uruguay también. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué pasa con esas provincias vecinas, digamos? Y bueno, avanzamos con Buenos Aires, perfecto. Ajá, pero ¿y Santa Fe? ¿Y Corrientes? bueno, esa es ¿Y el una de las cosas Uruguay? que llama la atención. Fíjese que nosotros tenemos la ley que prohíbe los prostíbulos del año, eh, ya tiene 4 años, ¿no es cierto? La ley. Y Entre Ríos jamás ha trascendido. Se habla de La Pampa, por ahí se habla de Córdoba, y nosotros que podríamos exhibir esto, y con muchísimo más fundamento No, que otras se legislaciones, habla, porque además han habido fallos muy contundentes, digamos, ¿no? De la justicia federal, ¿no? sí, sí, ha habido fallos contundentes de la justicia federal. No tantos como desearíamos, ¿verdad? Pero serían, Sí, sí, eso también es verdad. o tal vez las penas un poquito exiguas, pero bueno, eh, una cuestión federal. De cualquier manera, cuando uno va a un congreso o alguna charla, alguna disertación, Entre Ríos prácticamente no se la nombra. Y muchos se sorprenden cuando decimos, pero miren que nosotros desde el año 2012 tenemos la prohibición de los prostíbulos en Entre Ríos. Ahora, tenemos que estar alertas, Entre Ríos no es una isla, ¿verdad? Entre Ríos era parte de una ruta que nacía en Misiones, pasaba por Corrientes, Entre Ríos, tocaba parte de Paraná y culminaba en Santa Fe y parte de Córdoba también. En- Cuando nosotros allanábamos, me acuerdo en la época de instrucción, los prostíbulos acá en Gualeguaychú, era excepcional encontrar a alguna joven entrerriana. Generalmente eran misioneras, formoseñas, por ahí alguna dominicana, paraguaya. Entonces las entrerrianas, ¿dónde estaban? En una jornada que fue en Concepción del Uruguay, que fue previo a esta ley que prohíbe los prostíbulos en las provincias, me encontré con gente con la cual había trabajado de la Organización Internacional para las Migraciones. Y en la exposición decía, las jóvenes entrerrianas están en el sur. Y después, bueno, cuando terminamos nos quedamos conversando y le digo, esos datos, ¿cómo los puedo verificar? ¿Cómo los podés afirmar así? Muy simple, por los expedientes judiciales. Las jóvenes que allá se rescatan o se constatan en los prostíbulos son de aquí, de Entre Ríos. ¿Por qué? Porque esta mafia, que son los tratantes, porque estamos hablando de crimen Sí, sí, por organizado, supuesto. obviamente captan, transportan hasta el lugar de destino con fines de explotación. Es raro, yo diría excepcional, que esta mafia se arriesgara a tratar o explotar a la persona en el mismo lugar donde es captada. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen es romperle el Sí, tejido sí, social, así hacerla más así como vulnerable, traen también de otras, como de traen. Misiones o Formosa, fundamentalmente, Exacto, ¿no? entonces las rutas se entrecruzan en lo nacional, ni hablar cuando las chicas son captadas y llevadas fuera del país. Y si encima de ser llevadas fuera del país son llevadas a un lugar donde no conocen el idioma y donde están indocumentadas y encima de ser víctimas de trata, son delincuentes porque son inmigrantes ilegales. Mm. Entonces, bueno, eso es terrible. Yo creo que el ejemplo de Entre Ríos tendría que ser más, ojalá se pueda hacer en estas jornadas internacionales, la cuarta jornada internacional, yo creo que tendríamos que divulgar un poco más. Ahora, esta organización que yo hablaba, la Organización Internacional para las Migraciones, nos alertaba ya en esa oportunidad, tengan cuidado, porque ustedes han cerrado los prostíbulos, pero el problema no termina allí, No, por supuesto. porque ustedes ahora pueden llegar a ser lugar de captación y ya están advirtiéndonos de esto. ¿Qué Mm. quiere decir? Que las jovencitas de acá no van a ser explotadas, pero pueden ser captadas. Por eso nosotros estábamos organizando, por ejemplo, en el lugar donde estoy actualmente, en Gualeguay, junto con la Dirección de Derechos Humanos de Gualeguay. Ellos tienen un programa que trata tolerancia cero, ¿sí? Y lo que estábamos haciendo es llegar a los colegios, sobre todo de jóvenes adultos, lo que antiguamente era el VAPA, en un sentido de prevención, de alertarlos. Porque Mm. es cierto, no estamos en una isla. Los chicos van a estudiar, los chicos pueden salir a trabajar, los chicos pueden ser captados, o las chicas, dentro de la provincia. Y yo creo que se puede prevenir la trata, pero para prevenir la trata necesitamos informar, sobre todo a este sector que es el más vulnerable. Porque sabiendo cómo trabaja la mafia, ellos se pueden prevenir.
cómo trabajan captando a través del engaño, falsas contrataciones de trabajo, modelaje, mucho cuidado con internet, cómo prevenir. Bueno, todas esas indicaciones se les va dando y realmente la atención que prestan, porque podemos llegar a salvar a una persona de ser captada en estas redes. Yo sé que es un tema que le apasiona, doctora, pero bueno, quiero aprovechar los últimos 3 4 minutos que nos quedan. No quiero dejar de preguntarle por la causa Walter Martínez, digamos, no tanto la causa, digamos, ¿no? De hecho, recordemos que usted fue de las que más trabajó en la investigación de la causa original, digamos, ¿no? Que derivó en la condena a Walter Martínez y a varios socios de Walter Martínez por apropiarse de la herencia de Reyardo. ¿Qué le pasó cuando se enteró en estos días de que al hijo de Walter Martínez, el contador Diego Martínez, le firmaron un embargo por más de 800 millones de pesos, que yo creo que es histórico, digamos, ¿no? Justamente por el dinero robado a Reyardo y que estaba en el exterior, ¿no? Bueno, sí, a mí me tocó, digamos, el primer tramo de la investigación, en la instrucción, que comenzamos entonces con la doctora Graciela Proslaporte. Luego, cuando me hice cargo interinamente del juzgado, la proseguí, allí obtuvimos el ADN, que fue de modo compulsivo y que dio negativo respecto a la pretensa heredera como hija del extinto Reyardo. María Angélica. María Angélica. Bueno, Godoy. María Angélica Godoy. Pero ella sigue hoy utilizando el apellido de Reyardo, aunque parezca mentira en este país. Bueno, yo recuerdo que cuando uno de los últimos actos procesales que hice estando en función como jueza de instrucción fue elevar la causa en vista para una posterior elevación de la causa a juicio, lo que se conocía antiguamente como la vista del artículo 350. Y en ese momento, cuando se corre la vista, se requiere y se eleva la causa a juicio, yo recuerdo que tuve muy presente no solo la identidad de ella, sino que se le estaba privando a los, si decíamos no es hija de Reyardo, a los niños, hijos de María Angélica Godoy, que estaban inscriptos como Reyardo, tenían una identidad falsa. Hoy siguen inscritos como Reyardo. Bueno, eso no sabría afirmarlo porque ya... yo sí se lo afirmo. Bueno, entonces... Ella y su hija, sí, bueno, sí, el apellido Reyardo. Esa era una de las previsiones que en uno de los puntos pedía que se investigara y que en definitiva se rectificara por los derechos, el derecho superior del niño, sobre todo el derecho como un derecho humano fundamental, que es el de la identidad de esas criaturas, y que recuperaran su verdadera identidad. Pero no por una cuestión... era de lo que debe ser. Es lo que debe ser. Claro, era lo que debe ser. Y respecto a la otra parte de su pregunta, bueno, era una fortuna muy, muy, muy grande. Siempre se habló que en el exterior había mucho dinero, que mientras estuvieron administrando, porque estuvieron mucho tiempo en Victoria, eran como 25 millones de dólares. El sucesorio, 25, yo creo que... en el exterior, digo en el exterior. En el exterior, porque acá declarado había 30 claro, en el sucesorio, si mal no recuerdo. Sí, pero eso no estaba, digamos, los del exterior no estaba. No. Declarados acá, del millones, exterior se desconocía. Eso porque había copias, ¿no es cierto?, en el expediente del sucesorio civil. Sé que lo tuvieron, eso escapa, ¿no es cierto?, es colateral a la investigación penal, pero en ese momento obviamente uno estaba interesado y quería ver toda la arista, que lo tuvieron mucho tiempo administrando, no obstante que en el mismo juzgado civil estaba el heredero con su ADN diciendo, bueno, yo acá estoy demostrando que soy el hijo de Reyardo, pidiendo la administración. Bueno, ese tema no lo manejo tanto, pero sé que... Y le acoto finalmente. Yo creo que la justicia tendría que ver, y acá me gano el odio de los abogados, ¿no? Pero usted recordó, ¿no? 30 millones de pesos era lo que estaba... ¿De dólares? No, pesos. ¿En el sucesorio? Bueno, pesos, 30 millones de pesos. ¿Sabe cuánto va pagando Mario Calderón Reyardo a los abogados, digamos, que le han iniciado, digamos, que le reclamaron honorarios, digamos, los colaterales y todo eso? No, ese conocimiento no lo tengo. 26 millones de pesos.
obviamente, digamos esos 30 millones de pesos con intereses todos se elevaron, pero algunas cosas me parece que tienen que empezar a cambiar, digamos, ¿no? Porque no puede ser de que los abogados, fundamentalmente los colaterales, no digo los que trabajaron, sino los colaterales, los que fueron, que habían hecho la presentación diciendo, acá la sobrina, la tía, la parienta de Gallardo también dice que debe cobrar tanto, digamos, cosa que no, pero es para un debate posterior. Pero me parece y más para un civilista. Me parece que debe, sí, por eso le dije que es una acotación nomás a un miembro del Poder Judicial. Doctora, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Nos vamos a la pausa, después entiendo que ya debe estar aquí para hablar con nosotros el técnico de Juventud Unida.